Estando en la iglesia el domingo se nos hace fácil encontrar esa motivación que necesitamos para darle a Dios el tiempo y el enfoque que Él requiere de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en nuestra casa, estamos solos frente a nuestras computadoras, frente a la Biblia y no sabemos por dónde empezar, qué leer, cómo motivarnos a nosotros mismos? Estos videos siguientes están hechos y diseñados para ayudar en ese tiempo cuando necesitamos motivación y estamos solos en la casa. Con esto los dejamos con el próximo video. Hola a todos, Dios los bendiga, bienvenidos a una edición más de Iglesia Camino, Verdad y Vida de Buckeye, Arizona. Mi nombre es Pastor Héctor Supisi y estamos aquí para contestar sus preguntas bíblicas. La pregunta de hoy es ¿qué significa el regazo de Abraham? Esta pregunta está basada en la escritura de Lucas 16 y vamos a empezar a leer la historia del rico y Lázaro del versículo 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se sentaba un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro junto con él. Así que alzó la voz y le llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, y que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham les dijo: Si no le hacen caso, a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta escritura es muy interesante, pero tenemos que primero que nada darnos cuenta que Jesús está hablando en parábola y la parábola no es una historia real. La parábola es una narración breve y simbólica de algo que extrae una enseñanza moral. Simbólica, no real. En otras palabras, este hombre Lázaro no existe, es un personaje más para ilustrar un punto. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está intentando decir aquí? Lázaro es la raíz del nombre hebreo Eleazar, que es traducido a nuestro idioma como Dios ayuda o Dios ayudará. Siempre es bueno ver el contexto de una conversación bíblica para darnos cuenta por qué Jesús usa una parábola. Y todo comienza cuando Jesús va a comer a la casa de un fariseo en el capítulo 14. Y ellos comienzan a acechar a Jesús para ver si él curaría a una persona en el sábado, que no es permitido. Jesús les dice: si ustedes tienen un hijo o un animal que cae a un pozo, ¿no lo sacarán en un sábado? ¿Cómo entonces no tienen corazón para ayudar a alguien que está lastimado o está enfermo en un sábado? No tiene ningún sentido. En este capítulo 16 Jesús está hablando de cómo lidiamos nosotros con las riquezas que tenemos y cómo eso determina las riquezas espirituales que conservamos. El ser elegido de parte de Dios es una riqueza la cual será juzgada por Dios y es tanto para el creyente como para el ateo, por igual. Todos tenemos riquezas y todos debemos dar cuenta de esas bendiciones que tenemos. Quizás por eso el nombre alegórico Lázaro, significado de Dios ayuda, está siendo usado en esta parábola.
Jesús continúa hablando sobre cómo la gente se sentaba a la mesa en los lugares de honor. En otras palabras, cuanto más cerca de la cabecera, más honor. Um, Esto les explica a los religiosos que los lugares de honor los da el anfitrión, no lo elige la misma persona, porque si nos dejaran elegir a nosotros el lugar de honor, todos preferiríamos ser jefe que ser subordinado. Pero muchos no tenemos la capacidad ni el corazón de ser líderes morales. Si apenas seguimos con trabajo los líderes que Dios pone en nuestro entorno para guiarnos y tratando de hacerlo sin criticar y sin pensar que nosotros somos mejores. He escuchado a personas decir, yo podría ser dirigente de una iglesia, pero no quiero la responsabilidad ni tengo todo ese tiempo. A esas personas yo les digo, si usted pudiera dirigir una iglesia, lo estaría haciendo, porque Dios le daría ese lugar. Sin embargo, Dios puso a alguien más capaz que usted para dirigir esa iglesia. Y lo interesante de todo esto es que la capacidad no tiene nada que ver con la inteligencia ni el conocimiento bíblico de los líderes que Dios escoge, sino en la habilidad de someterse al mandamiento de Dios sin cuestionar, a la blandura del corazón y a la compasión por los demás. Por tanto, hay mucha gente en la iglesia que es inteligente, sabe de la Biblia y tiene la habilidad de enseñar, pero su corazón es duro y crítico. Por eso siempre los vemos elevarse a sí mismos y raramente edificar a alguien más. Este es el problema de los fariseos, quienes tienen todo el poder, pero lo usan para beneficio propio o para ponerse a sí mismos en un pedestal. Están llenos de crítica al punto de que su enfoque es ridiculizar a Jesús y no los deja ver la necesidad de un hombre enfermo enfrente de sus ojos. Desafortunadamente, esto es un lema común en las sinagogas, como vemos en Lucas 8, versículo 43 a 44. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años estaba en la sinagoga y había gastado dinero en médicos y todo lo que tenía, pero ninguno había podido curarla. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 12 años en una iglesia, en una sinagoga, y nadie la pudo ayudar, nadie le interesó básicamente. Lucas 6 es otro ejemplo del 6 al 8. Otro sábado entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. Había un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en un sábado. Aquí tenemos una persona enferma, se sabe, se ve exactamente cuál es el problema que tienen. Nadie le da ayuda, nadie trata de curarlo, nadie tiene fe. Marcos 1, 23 al 25. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús, y sal del hombre. Aquí tenemos un espíritu del diablo viviendo en la iglesia y nadie se da cuenta, nadie hace nada al respecto. Podemos encontrar varios ejemplos más, no solo aquí, sino en todo Jerusalén, de cómo había necesidad y los líderes estaban en otro planeta, no dándose cuenta de nada porque estaban enfocados en sí mismos. Esta parábola, refiriéndose al regazo de Abraham, está dirigida a todos estos líderes de Israel, a quienes no les importa la gente y derrochan el llamado de Dios. Está aquí demostrado que el hombre rico no está siendo castigado por ser rico, sino por lo que hizo con esas riquezas, y a la misma vez Lázaro no está siendo remunerado por ser pobre, sino que está siendo confortado, según Abraham. ¿Y qué hizo Lázaro para ser confortado? Yo pienso que no es tanto lo que Lázaro hizo, sino lo que Lázaro no hizo. Primero que nada, nunca vemos que Lázaro se esté quejando de su situación, pidiendo más de lo que necesita. Es más, lo que necesitaba era ayuda. En vez de recibirla de la persona más cercana que tenía, que era el hombre rico, la recibió de los perros. ¿Sabía usted que los perros tienen antisépticos en la lengua que ayudan a curar heridas? Por eso los perros lamían sus heridas, y esto está puesto aquí en esta historia para ilustrar
que todo ser viviente tiene algo natural de Dios que puede ayudar a los demás si le interesa. Algunos seres ayudan por naturaleza y otros están tan enfocados en riquezas, en poder, en el qué dirán, que ni siquiera ven al necesitado sentado en su propia puerta. El regazo de Abraham no es un lugar donde los buenos van a ser confortados. Es una historia para demostrar la condición del mundo religioso. Mire a su alrededor y vea cómo está el mundo hoy. Hay más personas millonarias en el mundo que toda la combinación de los ricos de la historia. Pero gran contraste es que hay más pobreza en el mundo que lo que hemos visto anteriormente en la historia. Vivir en Estados Unidos es un sueño para la mayoría de las personas del mundo, pero muchos que llegan aquí se olvidan de dónde vinieron y se transforman rápidamente al socialismo de las redes, a las riquezas, a lo que el país tiene para ofrecer. Pero estas cosas, no son gratis, tienen un precio. Le cuesta su moralidad, le cuesta su esencia de ser humano, su sensibilidad a las necesidades de los demás. Aquí no es raro ver personas tiradas en la calle, aunque es el país más rico del mundo, y nadie presta atención para ayudar. Muchas personas hoy en día lavan sus autos como si fueran el tesoro más grande del mundo y están dispuestas a pagar lo que sea por la última tecnología, pero les molesta si alguien les pide dinero en la calle. Tienen una televisión en cada cuarto de su casa, el último modelo de iPhone, 20 pares de zapatos, pero nunca cocinan un platillo y se lo llevan al vecino para que lo cene, porque ni siquiera saben cómo se llama el vecino, pues no les importa, no les interesa, ni mucho menos qué problemas pueda tener el vecino. El promedio americano que una persona pasa en redes sociales según las noticias es 5 horas al día. Yo creo que ese número es muy bajo. El promedio del tiempo que los cristianos pasan estudiando la Biblia diariamente no se sabe, porque la mayoría de los cristianos no abren la Biblia hasta que llegan a la iglesia el domingo. Y si el sermón dura 2 horas en vez de 1, ponen el grito en el cielo. Eso sin contar a los que sí leen la Biblia y que ahora están escuchando este mensaje y se están sintiendo muy bien con sí mismos, elevándose y tirando abajo a los demás que no leen la Biblia. Pero ustedes que piensan así, piensan cuánto tiempo pasa usted en Facebook, en TikTok, en las redes sociales, y cuánto tiempo pasa en la Biblia, y dígame cuál es su Dios. Dios no pide perfección. Él sabe que para nosotros es imposible, pero sí nos pide humildad. No te sientes en el lugar de honor que seguramente no te corresponde. No andes diciendo todo lo que has hecho por los demás, ni cuánto dinero distes, especialmente si diste $20 a Dios y 500 al casino o 300 a Amazon. Muchos gastan más en boletos de lotería que en la caridad al necesitado. Los fariseos son fáciles de criticar, pero hay que mirarse en el espejo de cuando en cuando, porque aunque esto es una historia no real, la esencia de lo que Jesús enseña moralmente es real, es moral. Para todo aquel que no hace bien con lo que Dios le dio, sino que lo usa para beneficio propio. Al final de la parábola, el rico le dice a Abraham, envía a alguien a mi familia para que no terminen aquí. Y Abraham le dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿De qué está hablando Abraham? Bueno, ¿cómo encontramos nosotros hoy a Moisés y a los profetas? En la Biblia. El rico dice, no, si alguien va de entre los muertos, entonces todo va a cambiar. Y quizás a veces nosotros también pensamos así. Una vez me preguntaron en un estudio bíblico por qué Dios no mata a toda la gente mala, y se acabó el problema. Así solo quedamos los buenos en el mundo. Si Dios matara a los malos del mundo, ¿quién quedaría vivo? El problema es que nuestro estándar de maldad es Hitler, los asesinos en serie, los que disparan en las escuelas y matan a niños y profesores, y nos sentimos mejores que ellos. Por tanto, nos sentamos en el lugar de honor que no nos corresponde. Todos somos malos, y sin la gracia de Dios, nadie queda vivo. Romanos 3, del 10 al 18, lo dice de la mejor manera. Así está escrito,
No hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarrilado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua profiere engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, y ese yo pienso que es el problema mayor. Dios tiene la opción de destruir al mundo y comenzar otra vez, pero decidió tener misericordia y enviar a su Hijo a morir por nosotros, quienes merecíamos ese castigo. El regazo de Abraham es el lugar donde nuestro arrepentimiento le demuestra a Dios el agradecimiento que tenemos por el sacrificio que Él hizo. Dios no va a escribir en el cielo un mensaje de salvación para convencer a los incrédulos. Él ya vino en cuerpo y alma a solucionar este problema. La razón que las cosas siguen igual es la obstinación de querer hacer las cosas a nuestro modo y decirle a Dios cuál es la mejor forma de salvarnos. Así hacemos a Dios nuestro subordinado y a nosotros mismos nos hacemos Dios. Así como el rico dice, envía a Lázaro a mi casa, porque si Lázaro regresa de los muertos, van a creer. Obviamente su familia conocía a Lázaro y tampoco hacían nada por él, porque según el rico si lo veían lo iban a reconocer y sabían que había muerto. Nada de eso iba a cambiar nada en esa familia, porque así como el Lázaro de la historia que Jesús revivió, el hermano de Marta y de María, fue levantado de los muertos 4 días después, casualmente llamado Lázaro. ¿Qué diferencia hizo? ¿Dónde está el libro de Lázaro en la Biblia de hoy? ¿Dónde está la historia de Lázaro? Si alguien pudiera convencer al mundo, sería Lázaro. Podría decir, yo morí y Jesús me revivió. Pero ¿dónde está eso? Yo pienso que en algún momento es obvio que Lázaro volvió a ser quien era antes, un desconocido. Y pienso que por esa razón no hay ninguna diferencia en si Dios levanta a un muerto o no. La diferencia está en nosotros creer y tener fe y cambiar la forma en que pensamos todos los días. Espero que ustedes desarrollen este estudio. Otra vez les digo que se edifiquen a ustedes mismos y lo usen para edificar a alguien más. El material aquí es gratis y lo pueden usar, reproducir, hacer lo que quieran con él, mientras la palabra de Dios sea expandida correctamente. Les doy gracias por su tiempo y que Dios los bendiga.